Ahí estamos. Uno al lado del otro, como tantas veces. Como tantos años, como tantos kilómetros. Sí, sí, la verdad que bueno, tantas veces escucharte hablar del tiempo, de cómo el pasado y el presente se encuentran. Hoy finalmente llegó este rato. Yo me preparé algo para tomar con vos. ¿Así? Y sí, con la magia, ¿Del agua cordobesa? el agua cordobesa, esta que tiene como un color especial. Lo voy a dejar por Sí. acá. Y bueno, y de a poquito vamos a ir empezando a charlar. A mí me parecía que bueno, con tanta obra escrita, me parecía que era quizás interesante, en lugar de que se nos vaya la hora hablando, no digo de bueyes perdidos, pero sí de asociaciones encontradas, Ujú. buscar algunas frases que me acompañaron desde que nos conocimos hace mucho tiempo. Sí. Eh, yo me acuerdo haber pensado una vez, cuando me encontré con este muchacho, De la primera hora, ¿eh? de la primera hora, y lo más lindo de todo esto es ver una solapa donde no había ningún hermano mayor. Digo, saber que la primera historia, la primera versión de Historias de Iván tiene 8 relatos de vida, Sí. y yo me encontré con este libro en mi casa, y le pregunté a Laura qué había ahí adentro, y me empezó a contar, y dije, bueno, esto es lo que yo quiero llevar al teatro, y quién sabe, porque no sabía del futuro, que eso iba a ser el motivo de nuestro encuentro. Y me marqué una primera frase, que vos que me conocés tanto vas a saber de qué hablo, pero los amigos que están del otro lado no. Ujú. Así que eh, quiero leerte un poquito para entrar en tema. Cecilia, cuando uno crea, cuando uno escribe, cuando uno pinta o como en tu caso decora, ¿sabés qué está haciendo? Sublima energía sexual. Cuando uno arma un proyecto, ¿qué hace? Simple. Pone algo entre la muerte y uno. Hoy voy a hacer tal cosa, mañana voy a hacer tal otra. Y esto es algo fundamental, porque si no hiciera nada, tendría que pensar todo el tiempo en que me voy a morir. Vos sabés que esa idea que, que, que me recorre todo el tiempo, ¿no? Esta idea del porqué de los proyectos, el porqué de los sueños en los que jugamos nuestro deseo, cada vez que la hablo me acuerdo de vos. Porque no, porque yo sé, creo que a nadie en el universo esa idea le pegó tanto como a vos. O sea, cuando me dijiste te voy a leer algo que ya sabés, que me imaginé que ibas a ir con esa frase porque en definitiva creo yo que fue la primera idea de las que se bosquejaban en mi libro, de la que charlamos y la que vos me dijiste que te había impactado, que te había conmovido, y la charlamos y la desarrollamos y bueno, y además surgió tantas veces en aquellas entrevistas abiertas que hacíamos de un modo tan particular, ¿no? Eh, era como jugar al truco sin señas, ¿no? De espaldas, porque estabas allí con todo el material de frases, de escenas de películas, de momentos que yo podía creer e ibas como adivinando lo que yo iba a pedir. Y en un momento hasta era un juego tan hermoso eso de decir, bueno, voy a hablar de esto y no le voy a dar ninguna señal a ver si sabe qué imagen tiene que tirar. Y la imagen salía, ¿no? Esa conexión que habíamos logrado entre nosotros y que el querido Charlie Nieto, ese trío tan conectado, ¿no? Y bueno, ahora me pasó lo mismo. Cuando dijiste te voy a leer algo, yo casi que te hubiera puesto yo también la película, decir, bueno, me vas a hablar de esto. Y sí, porque es una idea fuerte, me parece, esta que a vos te pegó en su momento, a mí también me pegó mucho en darme cuenta de eso y que te diría, es una idea y una frase que me guía permanentemente aún hoy. Digo, esto de el día que no tenga ningún proyecto para poner adelante, la verdad me voy a dar cuenta que a mi partido le sobraron unos minutos, ¿no? Eh, Creo que lo más lindo que te pasa en la vida es tener siempre un sueño más como, pensémoslo, digamos, ya no como profesionales, sino como pibes de potrero, Edgardo. Digamos, eso cuando te llamaban y vos querías quedarte un rato más jugando, decir, pará, te llamaba tu vieja a comer y vos decías, pará, ya voy. O sea, porque digo, bueno, a mí me encantaría que me sucediera eso cuando me tenga que ir de acá, ¿no?
que cuando me tenga que morir, tener ganas de decirle a la muerte, pará, ya voy, dame 5 más, porque tengo cosas para hacer, porque tengo cosas por soñar. Entonces me gusta esa frase que a vos te conmovió y que yo reconstruí cuando estaba escribiendo Historias de Iván, ¿no? Reconstruí cuando decidí contar la historia de Cecilia, reconstruí esa sesión tan fuerte para ella y como te conmovió a vos después y que yo me había olvidado, porque viste que en el libro se cuenta, que ella me dice, ¿me podés explicar, me podés decir de nuevo lo que hablamos la sesión pasada? Y yo le dije, no tengo la menor idea de lo que hablamos la sesión pasada. Ahora que ya no sos solo lector, sino que sos psicoanalista, sabés que a veces nos pasa eso, que es decir, tener una intervención que al paciente le queda dando vuelta y que nosotros por ahí nos olvidamos que hemos tenido, ¿no? Porque así funciona esta relación de inconsciente a inconsciente. Mirá, yo hablaba el otro día con un colega y me acordaba un poco, tanto que nos gustan los ejemplos futboleros, que cuando uno hace una intervención y no sabe siquiera que la está haciendo, salud, amigo. Salud, salud. Yo conseguí el rosé, no Está conseguí bien, está el bien. otro cosecha tardía. Chin, No chin. no son los colores de tu familia, pero son los colores de la mitad de la mía, así que va bien. De mi mamá. Qué grande, tuta. Si nos habremos peleado por Por nuestras el pasiones de fútbol. Avellaneda. Pero ¿sabes lo que te decía? El otro día me acordaba de aquel gol de carambola de Batistuta cuando Argentina clasificó de casualidad contra Australia. Sí. Y Batistuta tiró el centro y la clavó en el segundo palo. Ujú, Y a veces uno dice algo que no sabe que dice y termina de entenderlo, esto que dice Lacan de que el analista sabe lo que hace pero no sabe lo que dice. Y me ujú. parece que eso termina de ser gol cuando el arquero cae vencido. Podríamos poner en el lugar del arquero a lo inconsciente o a esa censura que de alguna manera se comió la mague y Ujú. entró. Y me parece interesante eso porque de alguna manera lo que pasaba en esa experiencia que tuvimos en entrevista abierta, y yo celebro que con los amigos Martín y Fen vuelvan ahora en estos tiempos de pantallas a la pantalla de todas las casas, sé que están por ahí empezando a hacer una primera fecha, y Sí, esto de poder hacer cosas con eso que uno tiene a mano y que no sabe que lo tiene hasta que el otro no le da lugar, no le da lugar. Y un poco lo que hacíamos en entrevista abierta era salir a la cancha sin libreto, y eso era una manera también de ir asociando, ir construyendo las noches con la gente y con sus preguntas. A mí me conmovió mucho ese trabajo, de hecho, yo siempre lo digo, que encontré mi vocación de analista escuchando cómo vos bajabas de alguna manera a lo que los civiles podíamos escuchar en ese entonces, y eso es un poco ese concepto que vos clarificás tanto de vocación, cuando uno recibe un llamado de algo que no sabía que sabía. Digo, bueno, también esa cosa de la relación entre lo inconsciente o el inconsciente y el deseo y el anhelo. Digo, de alguna manera el deseo no es algo que uno pueda tener control, simplemente aparece. sí, aparece y como bien decís, a veces aparece de un modo descontrolado que te obliga a prestarle atención, o te obliga a hacer un gran gasto de represión para no darle bola, si es que tus mandatos, tu miedo, tu imposibilidad de contactarte con tu deseo hace que no lo escuches, va a tener un costo alto, ¿no? Y creo que, bueno, lo más, justamente cuando trabajamos con el análisis, esta pregunta, ¿no? Tan nuestra, bueno, pero ¿y usted qué quiere? ¿No? Que parece casi de manual. ¿Usted qué quiere? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué le parece? ¿Qué otra cosa representan esas preguntas que hacemos a diario, que no sea tratar de involucrar al otro con su deseo, ¿no? Bueno, pero más allá de lo que su mujer quiera, ¿usted qué quiere? O sea, es una manera de decirle, flaco, vos qué deseas, ¿no? Comprometete con lo que deseas vos también, y después vemos cómo negociamos con los deseos de las personas que uno quiere en la vida. Uno no puede ser tan caprichoso de ir siempre haciendo lo que le parece, pero por lo menos tiene que tenerlo en claro. Y yo me acuerdo del surgimiento de tu deseo de ser analista, ¿sí? Me acuerdo de la primera vez que me lo dijiste, que me dijiste, quiero estudiar psicología, quiero ser analista, me lo acuerdo, pero como si fuera hoy, que yo te dije, dale, ¿te acordás que te dije, mira, cuando no te quieras dar cuenta vas a estar recibido, porque, bueno, porque conozco justamente, ¿no? Tu intensidad, de allí tu alter ego en las redes,
pero conozco la intensidad con la que te volcás a las cosas, ya sea conseguir que un autor exitoso al que no viste en la vida te ceda su obra para que hagas una muestra de teatro para un grupo amateur, digamos, Mm. y vos decís, bueno, yo sé que cuando vos querés algo, sé cómo vas tras lo que querés, y, y supe desde ese momento que listo, si era lo que vos querías, era lo que vos ibas a hacer. El tema era que te montaras sobre ese deseo y te dejaras llevar por tu deseo y pagaras los costos que tiene ir detrás del deseo propio, ¿no? Digo, nunca ir detrás de un deseo es gratuito, siempre es No, riesgoso. para nada, y de hecho yo no podría definir el momento exacto en el que nació mi deseo de analista. Sí podría recordar a quien hoy es mi colega y amigo Héctor Valles, esa cosa de cuando uno es analizante, aparece el deseo de ser analista. Yo eso lo descubrí con Héctor y de alguna manera, si bien a mí me marcó mucho Historias de Iván porque bueno, fue, digamos, el pretexto para encontrarnos y conocernos. A mí me marcó más tu segundo libro, que es Palabras Cruzadas. Ajá. Porque en Palabras Cruzadas, más allá del significante y esta cosa de cruzar palabras, que en definitiva es lo que hacemos en análisis, empezaste de alguna manera a redoblar esa apuesta de contar lo crudo de un análisis. Podríamos decir que Historias de Diván fue como para chicos de la primaria y ya cuando se iban metiendo en la secundaria podrían estar más preparados para palabras como las de Palabras Cruzadas. Y yo marqué algo, porque me gusta ir tejiendo la charla a partir de estas frases que vos escribiste. Y acá encontré una frase que dice más o menos así: me hice el canchero con la luz romántica y no veo nada, pero no importa, vamos a disimular. Dale. Eh, Acá, casi en el comienzo del libro, yo creo que es en el prólogo, es muy interesante porque vos decís, un individuo es alguien sin contradicciones, sin ambivalencias, sin culpa. Y no son así los pacientes que llegan a mi consultorio. Por el contrario, envueltos en una nube de confusión y angustia, hacen cosas que no quieren y traen síntomas que los hacen sufrir y de los que parecen no saber nada. Y en parte esto es cierto, porque al momento de comenzar el análisis, no sé qué querré compensar en este momento, el paciente no sabe que sabe. ¿Cómo puede ser esto posible? Para responder a esta pregunta hay que aceptar que existe un saber no sabido, un saber que no es accesible a la conciencia, un saber inconsciente. Sin embargo, y esto es decisivo para mí a la hora de aceptar el inicio de un tratamiento con alguien, a pesar de esa sensación de extrañeza y desconocimiento, el sujeto debe sospechar que algo tiene que ver con eso que le pasa. Ujú. Vos sabés que Palabras Cruzadas es uno de los libros que yo más quiero, eh, y que tuvo esa especie de destino de hijo del medio, ¿no? Que es venir después de un libro pero tan exitoso como Historia de Iván, un libro que así, que estalló de la nada, ¿no? Eh, y Palabras, siendo un libro al que le fue muy bien también, pero viste, es el jugador que hace 3 goles cuando el otro hace 5, entonces todos hablan del que hizo 5 goles, y el otro hace 3 goles por partido, pero viste, todos dicen, bueno, pero no es como el otro. Y a mí me pareció una apuesta tanto más fuerte, Palabras Cruzadas. Fíjate vos que de mis primeros libros, de esa primera tríada, diría, dejando afuera a los padecientes por un ratito, ¿no? Porque era ficción, es el único que yo no volví a escribir todavía. Tengo ganas de hacer la versión aumentada y corregida de Palabras Cruzadas, pero es el único al que no me animé porque realmente me parece que está bien. Digo, Historias de Iván, como bien decís vos, fue un libro que entró pidiendo permiso. O sea, era mi primer libro. Yo no sabía cómo iba a caerle a los lectores la clínica dura. Digo, cómo le iba a caer la historia de una chica de 18 años que se muere de un cáncer. Cómo iban a caer la historia de una mujer que no puede disfrutar ni de su matrimonio ni de nada porque fue abusada de chica. Habrán historias crudas. Entonces entré como con recortes más livianos, ¿no? Con mucho cuidado. Y cuando vi que la gente respondió en Palabras Cruzadas fui a trabar mucho más fuerte, ¿no?
seguimos con nuestras metáforas futboleras, pero realmente fui con los tapones mucho más de punta a trabar, y Palabras para mí tiene ese mérito de ser clínica mucho más cruda y ser, mientras que en Historia yo elegí momentitos de retazos de sesiones para hablar de cosas, en Palabras los casos están más desarrollados, son más fuertes, ¿no? E incluso el desarrollo teórico que hay a partir de los casos desde el punto de vista de lo que en ese momento quería y que quiero todavía, que es la difusión del psicoanálisis, en Palabras está como mucho más extenso y mucho más logrado. Te diría que Palabra fue un antecedente de los ensayos, de los que después fueron los ensayos. Digo, esa frase que vos acabás de leer es ensayística, ¿sí? Digo, casi como que esto de, bueno, hablar del saber no sabido, que es hablar del inconsciente, que es hablar del compromiso del sujeto con su propia historia, con sus propios síntomas. Bueno, eso es ya teoría. Era como ya el intento de decir, bueno, y si voy por este lado, que era me aceptaron que hablara de clínica. Ahora vamos con clínica dura y con un poco de teoría. Si me lo aceptan, me animo al ensayo. Y así fue como Palabra fue el trampolín, más allá del gusto que me di en el medio de escribir una novela, para escribir después Encuentros, que fue mi primer ensayo. Bueno, vos mencionás Encuentros mientras nuestro amigo Alejo me dice que estoy saliendo oscuro. Lo que pasa es que yo hablé con Charlie y quería generar como un clima y no quería de alguna manera generar esa luz casi de Pero me hubieras dicho, almuerzo. esperá, si querés me oscurezco ya si estamos más Ah, mirá emparejados. vos. Ahí está mejor, dice Ale. Bueno, la verdad que, bueno, ¿no? Eh, esto es como dice un amigo mío, un amigo nuestro, ese chiste que dice, ¿podés hablar un poco de mí? Que estoy cansado de escucharme hablar de mí. Y la verdad que no quiero recordar aquella experiencia teatral que compartimos. Hoy es un día muy especial para mí, vos lo sabés. Por un día muy especial para Ale, yo tuve la posibilidad de subirme al escenario con vos, con Charlie, con Male, pero bueno, Sí. qué bueno esta cosa de poder ir hablando con los amigos a través de la pantalla. Ale entra por el teléfono blanco, que es el de los WhatsApp ahí de costado, y vos mencionaste Encuentros. Encuentros fue, quizás para mí, un libro muy importante, fue la primera vez que yo fui testigo de la creación de un libro, en aquellos encuentros de clásica. Podríamos decir que Encuentros es un antes y un después en nuestra historia, en la tuya, en la de Cintia. Hubo muchos encuentros alrededor de este año y de este libro. Y yo de acá marqué una cosa, me costó encontrar algo en Encuentros, porque es un libro que yo lo tengo tan escuchado Sí, que claro. era muy difícil marcar algo. Vos mencionaste Encuentros, yo Encuentros lo voy a dejar para el final, por lo que Bueno. tengo marcado, vos seguramente vas a imaginar por qué, lo voy a dejar acá a un costado y voy a pasar a los padecientes. A los padecientes que fue, como decías vos, un gusto que te diste, fue quizás el libro donde sacaste chapa de escritor de novela, digo, de acá, más allá de que toda historia nos cuenta un poco a nosotros y de tu alter ego en Los Padecientes, acá hay una historia construida desde la ficción. Y yo marqué una cosa acá que justamente no sé si tiene que ver mucho con la ficción, pero fue un poco lo que me resonó a mí. Acá dice, la psicología ha invadido la cultura de un modo tal que sus términos teóricos son de uso permanente y palabras tales como lapsus, acto fallido, histeria o inconsciente circulan en el discurso cotidiano. Pero lo que solo los analistas y pacientes saben es que el inconsciente no es algo que viva ni en uno ni en otro, sino en ese territorio mixto que comparten. El inconsciente no es del paciente ni es del analista, es algo que se produce en un momento y que le pertenece a ambos. Alguien dijo alguna vez que es un nudo entre paciente y analista, y en ese nudo Pablo ha intuido la respuesta. Las cartas ya están echadas, hay que ponerse a jugar. Qué bárbaro. Vos, después decime en qué página está eso para rescatarlo, porque vos sabés que, claro, fíjate cuánto de ensayístico hay ahí también, ¿no? Digo, Mira, cuánto es la de... página 264. Es Perfecto. el final del capítulo 9. Correcto. La voy a buscar porque, claro, fíjate cómo me cuesta hasta en las novelas, como eludir el deseo de seguir difundiendo el psicoanálisis, ¿no? Eh, y esto que decía de que el psicoanálisis ha invadido, justamente estás en contacto con Alejo, que nos está escuchando o algo.
es tremendo, ¿no? Porque bueno, si hay alguien que hace práctica ilegal de psicoanálisis es Alejo García Pinto, ¿no? Digo, porque Alejo maneja los términos del psicoanálisis, hasta hace interpretaciones salvajes pero certeras. Así que A mí me me... interesa, perdóname, Gaby, de esta frase que rescaté, este concepto. Yo soy muy malo dando ejemplos, pero hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y es recordar cuando era joven y en mis épocas de escuela primaria, los asaltos, donde las chicas llevaban bebida y los varones llevábamos comida, Ujú. y todo se ponía sobre la mesa y nadie decía esto lo traje yo o esto lo traje yo. Y hay una cosa muy loca que pasa justamente en un análisis que es, las palabras llega un momento cuando son dichas no son de nadie. Lo inconsciente se da en un acto y me pasó incluso con una paciente que en un momento después de haber dicho algo nos miramos los dos y ella me dijo, ¿eso lo dijiste vos o lo dije yo? Y digo, se Y da como bueno, este momento genial donde ese instante pasa a ser un material de trabajo. Quizás me gustaría que cuentes un poco qué pasa con esas palabras que se cruzan a tal punto que no se sabe quién las dijo. bueno, lo que pasa es que ese es el concepto más fuerte, tal vez, de inconsciente que podemos desarrollar. Digo, porque yo he visto incluso en muchos colegas nuestros sostener la idea de un inconsciente que es del paciente, ¿no? Y bueno, es un inconsciente, se tiene que hacer cargo, el paciente tiene sus cosas y parece que el inconsciente fuera una cavidad que tiene dentro el paciente. Y no es cierto, o sea, si, me parece que yo defiendo esta idea que me ha demostrado la clínica, que tiene que ver con lo que vos contabas. El inconsciente es en acto. El inconsciente no es algo que el paciente trae de su casa y que lo deja ahí a un costado de Ibar y en algún momento lo va a utilizar. El inconsciente aparece y desaparece, está y no está. Parece estas cosas que estudia la física cuántica, ya que hablamos de nuestro hermano Charlie Nieto, ¿no? Que le gusta tanto esto. De eso que vos lo mirás y está y cuando lo mirás de nuevo no está. Digamos, ¿no? Esta cosa que tiene el inconsciente, que es justamente, no es de uno, no es de otro, es del análisis, es ni tuyo ni mío, es nuestro, no es ni de ti ni de mí, es de sí. El inconsciente tiene una existencia propia de la que formamos parte con el paciente sin ser de ninguno de los dos, ¿no? La otra vez me pasó algo, mira, hablando de estos ejemplos, que yo le digo voy a cambiar los nombres y estas cosas por cuestiones obvias, pero le digo a un paciente, pues, me voy a inspirar en el nombre de tu mujer, ¿no? Le digo, bueno, ¿y Laura qué te dijo? Y él me dice, ¿cómo Laura? Sí, sí, no, mi mujer no es Laura, dice, Laura es mi ex. Ah, bueno, le dije, y explícame, ¿por qué tuve ese lapsus? Y me dice, no, pará, ¿y yo qué tengo que ver si te equivocaste vos, no? Y Bueno, pero es muy bueno lo que bueno, pero decís. Es yo le muy dije, pero bueno, claro. pará, digo, si me equivoqué yo y apareció el inconsciente, no importa si aparece en tu boca o en la mía, apareció el inconsciente es de la sesión. Entonces, a ver, asociar con respecto a Laura, bueno, y hubo que acomodarlo, porque claro, él venía con la teoría de que no, no, si yo no me equivoco, no, no, no. O sea, si el inconsciente aparece, si lo dijiste vos, lo dije yo, digo, no importa, importa que es de la sesión, que está acá, que apareció, que se cerró y que ahora tenemos que ver por qué apareció. Pero te interrumpí, me decías que es muy bueno eso de No, que... no, es muy bueno eso que decís porque yo, bueno, yo ahora estoy escribiendo, te lo voy a contar, me da un poco de pudor porque nunca tuve 1000 personas escuchándome en Instagram y justo veo ahí que cambia el dígito y me pongo un poco, digamos, narcisista, pero porque la verdad que es una experiencia hermosa la de escribir. Y hace unos meses empecé a escribir una novela que tiene una cosa bastante fuerte autobiográfica en el taller de Daniel Goebel que bueno, mirá quién elegí para un taller, el autor del Hijo Judío. Sí, claro, Eh, y hay una cosa que, hermoso bueno, libro, ¿eh? Tremendo pre- libro, tremendo precioso, libro. precioso. Ahora Daniel sacó Un crimen japonés, que es una novela de casi 900 páginas, y tiene esa versatilidad de que cada libro parece, es casi como una especie de Pessoa, porque no se sabe qué Goebbels es el que escribe cada libro. Y cuando yo hago alusión a cosas que tienen que ver con mi análisis como paciente, él agarra y me dice, bueno, eso que vos decís que dijo tu analista, que no sé si lo dijo este, lo dijo el anterior, porque al final no se sabe cuál de los analistas que tuviste es el que está hablando. Es una cosa muy linda como confusión. Y el otro día me reía en mi análisis
porque estaba diciendo algo y mi analista se empezó a reír y le digo, vamos a hacer una cosa, si vos te reís, por cada risa que te saque yo te voy a pedir que me descuentes 100 pesos. Le digo, porque mi analista anterior no se reía nunca, era como que la abstinencia era casi como un estigma. Y me parece que esto que muchas veces vos contás, de poder divertirse en un análisis, con este equívoco, con estas cosas que pasan, remite un poco a lo inconsciente. Y hablando del inconsciente, casi que me puse el desafío, a vos que te gustan los desafíos también, de ver Sí. si podía recorrer varios libros que tengo por acá. Encontré en historias inconscientes que también, bueno, esto es como, para mí elegir un libro tuyo es como cuando te dicen, bueno, elegí un gol de Messi. Y la verdad que en cada libro vos fuiste de alguna manera encontrando un color distinto. En historias inconscientes lo que apareció es esa especie de bajada de la teoría que se encontraba de alguna forma reflejada en la práctica en cada caso. Ujú. Y esto que se ve que en algún lugar me golpea, dice, el deseo de reconocimiento. Hegel dijo que solamente podía ser considerado un ser humano aquel que estuviera dispuesto a arriesgar su vida animal por algo más que la propia subsistencia. Es decir, que un sujeto es alguien capaz de morir por algo tan abstracto como un ideal. Sigue avanzando porque si no se hace muy largo y terminás diciendo, sea como fuere, el reconocimiento aparece como el pilar fundamental para alcanzar la legitimación de la condición humana. También el psicoanálisis le da trascendencia a esto. Me parece que es un tiempo muy interesante para pensar el reconocimiento, el deseo de reconocimiento y el reconocimiento de un deseo, que ese es un juego de palabras que me permití hacer en mi ensayo, y me gustaría que hables un poco de lo que significa reconocer y ser reconocido, sobre todo en estos tiempos donde parece que lo único que hay es un objeto inteligente con una pantalla donde lo único que pasa es la pulsión de apretar botones y no Ujú. encontrarse con el otro aunque sea a distancia. No, lo que pasa es que, a ver, el reconocimiento en definitiva es el amor. O si querés decirlo de otro modo, el amor no es más que un acto de reconocimiento. Digo, ¿qué es el amor? Más que reconocer en unos ojos que te miran que para esa persona vos sos distinto. ¿Sí? ¿Qué es el amor más que el hecho de que cuando tu hijo lo vas a ver jugar al tenis y hace una jugada o una macana, no importa, desvía la mirada y te mira a vos? O sea, hay un montón de gente en la cancha que fueron a ver o lo que fuere, pero te busca tu mirada. ¿Por qué? Porque sos vos, porque te reconoce. Porque con esa mirada te dice, mirá el revés que pegué, viejo, o sí, ya sé que me tira pata, no te enojes, disculpame, no importa, pero esa voz, es ese, el reconocimiento es aquello que en definitiva le da sentido a lo que somos, porque si no fuéramos reconocidos por nadie, la verdad, transitaríamos por esta vida como la nada misma, ¿no? Hay un tema muy lindo de Fito, que se llama Sobre la cuerda floja, que canta Baglietto, y que cuenta la historia de alguien que dice siempre al borde de los que viven, nunca tuvo un hijo, nunca una mujer, se pasaba el día en la oficina, llevando papeles, sirviendo café, y le escribe una vida de alguien al que no reconoció nunca ninguna otra persona. Y muestra, que es casi, yo tengo para mí, nunca tuve la posibilidad de hablar con Fito, pero si pudiera le preguntaría, ¿te inspiraste en el Lobo Estepario para escribir esto? Porque te juro, Fito ha hecho canción lo que Germán Gese hizo toda una novela. Fito lo puede mostrar con una canción que es eso, ¿viste? Que es alguien que era aquel viejo Harry que en su locura estaba en su cuarto de pensión, solitario, sin importarle a nadie. Entonces yo te diría que si hay algo que nos convierte en seres humanos es reconocer y ser reconocido. A mí me pasó. Vos sabés que tuve un día muy particular, quería llegar bien y entero para esta charla con vos, porque para mí es muy importante hablar con vos, amigo querido. Nos debemos un almuerzo hace tanto, siempre lo estiramos y ahora no se puede. Así que cuando se pueda lo tenemos que concretar. Pero hoy tuve uno de esos días difíciles, digo, donde por cuestiones domésticas, pero se me inundó la casa, viste, con algunas cosas terribles. Y en medio de esto, charlando con un amigo, me dijo, pero ¿cómo no me dijiste? Me dijo, yo me voy para allá y agarro el trapo de piso y seco todo con vos.
Y yo le digo, pero escúchame, estás loco, no podés salir, la pandemia, el virus. Y me dice, ¿qué me importa? Yo me voy igual. Y digo, y fíjate vos, tiene que ver con esto que vos estás citando hegeliano, que es alguien que está dispuesto a arriesgar su vida biológica por un ideal, en este caso por la amistad. Eso es un reconocimiento, ¿entendés? Alguien te dice, ¿cuál es el? Yo por vos voy y listo. Y si me frenen, que me frenen, si me ponen una multa, que me la pongan, y si me enfermo, me enfermo, no me importa, pero yo tengo que estar con vos. Digo, ese es un acto de reconocimiento y eso es el amor, en definitiva. Por eso yo creo que es lo más importante, claro. eh, Te amo mucho suena más poético que si no sabes cómo te reconozco, ¿no? Pero en definitiva, cuando alguien le dice al otro, ¿vos me querés a mí? O sea, ¿qué le está preguntando? O sea, ¿vos me reconocés a mí? Yo soy alguien distinto para vos. Soy diferente a los demás. ¿Me reconoces a mí como un sujeto único e irrepetible para tu vida? Digamos, eso es lo que estamos jugando cada vez que ponemos sobre la mesa si somos o no somos reconocidos. Los artistas, permitime que me incluya, sabemos mucho de esto, digamos, digo, por ahí que está, Ale se enojaba cuando el público aplaudía mucho y yo no quería volver a saludar, ¿no? Pero él me decía, pero Gaby, me dijo, si todo lo hicimos para esto que es de ellos y es nuestro, ellos lo quieren hacer y nosotros tenemos que recibirlo, y tiene razón, porque es el reconocimiento. A mí por ahí me da no sé qué esta cosa de cierto pudor, pero es así. Yo te diría que, en definitiva, digamos, ¿por qué nosotros estamos charlando en este momento? Digamos, ¿por qué dijimos, yo que nunca en un vivo he tomado una copa de vino, de algo, porque no, es decir, el vivo es el lugar del café y qué sé yo qué? Porque dije, bueno, voy a estar con él, me consigo un cosecha tardía rosado, es el vino con el que brindamos cuando terminamos de leer por primera vez historias de Diván. Bueno, ¿por qué? Porque hay un acto de reconocimiento, que es una manera de decirle al otro, vos sabés que yo te quiero y yo sé que vos me querés. Sí, es así. Y además, vos nombraste a Germán Hess y hay una cosa que yo me acuerdo de haber escuchado tantas veces de tu boca, que es esto de que uno vuelve a los lugares donde fue feliz. Ujú. A mí me pasó, tuve la posibilidad de viajar antes de la cuarentena a Neuquén con Pedro Uf, Saborido papá. y, y la verdad que esta cosa que yo tengo también como de este intento, digamos, cabalístico de cabotaje, de buscarle el sentido a las palabras, a los números, y esto de lo capicúa que es Neuquén y cómo va siendo capicúa en mi vida también. Y encontré, iba a ir por orden, pero me voy a saltear medianoche porque nombraste a Germán Hess y, y de alguna manera Germán Hess se relaciona mucho con tu vida y se relaciona mucho con la mía porque uno de mis mejores amigos, Demián, no Sí, Demian, sino Demián, sí. tuvo la posibilidad de que le dedicaras ese comienzo cuando en Historias de Diván vos hacías esa especie de entrada en calor de asociaciones y te tomabas esos minutos para decir, digamos, cosas que te iban como haciendo entrar en clima. Y cuando me puse a ver cara a cara, encontré en las primeras palabras esto que decís, citando justamente a Hess, todo el que quiere nacer debe antes destruir un mundo. La frase perteneciente a Demian, libro de Hermann Hesse, que leí en un viaje en tren a Mar del Plata cuando tenía 14 años y que concluí llorando, hace poco encontré una edición nueva, muy bella, y tuve la sensación de volver a leerla. La tentación, mira, estoy con las sensaciones hoy. Quizá intrigado por la causa de mi emoción temprana, no es aconsejable ir en busca de lo que nos conmovió hace mucho tiempo, porque el destino suele ser el desengaño. No fue el caso, para mi sorpresa, terminé llorando otra vez. Sí, sí, vos sabés que estaba justo relojeando así porque lo tengo por acá, no quiero perder tiempo, pero mirá. Andá, no, tranquilo. No. Viste, yo te digo, cuando escribí, encontré una edición muy bella, que es esta. Ah, mirá qué bonito. Sí, mirá qué linda que es, con qué bello dibujo. Y bueno, yo tengo como 5 versiones distintas de Demian, pero esta la encontré y justo la leí y tuvo que ver con eso, con lo que inicié cara a cara. Y digamos,
ya que lo tengo ahí, porque es de esos libros que cada tanto releo, después de reencontrarme con él, de la adolescencia hasta hace muy poco, eh, y de corroborar que hay ciertos recuerdos que pueden como resignificarse, ¿no? Digamos, si algo sabemos los analistas es eso, que uno resignifica. Por lo general, tenemos la idea, y mayoritariamente se da esto, de que uno resignifica para peor, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que uno, el patio de mi casa de Liniers, donde yo jugaba la pelota con mi papá, yo estoy seguro que si entrar ahora no es tan grande como yo me lo imagino. Eh, yo estoy seguro que un montón de cosas, no sé, el patio de la escuela de la primaria, tuve la oportunidad de verla una vez que me invitaron para un aniversario del colegio a dar una charla. Y no era como yo lo recordaba. Uno, viste, engrandece con el recuerdo y después se lleva por delante, como te digo, generalmente una desilusión. No sé si la primera novia fantaseada que tuvimos, esas novias que nosotros éramos novios pero ellas ni lo sabían, ¿no? No sé si son tan bonitas, si tienen los hoyitos tan lindos como las recordamos. Seguramente si nos encontramos, decimos, pucha, ¿cómo es? Pero no porque estén feas o grandes, digamos, nos pasa a todos. El recuerdo tiende a embellecer o a fear, tiende a dimensionar de un modo extremo. Lo que nos pareció lindo parece hermoso y lo que nos pareció feo parece tremendo. Y después cuando nos llevamos por delante la realidad, bueno, hay que resignificar y reacomodar, ¿no? Eh, yo creo que los libros es el único territorio en el que vale la pena adentrarse a correr el riesgo de la desilusión. Porque es muy posible que nos pase como me pasó a mí con Demian, esto de decir, ¿sabes qué? Lejos de desilusionarme, me aportó un montón de cosas que yo me había olvidado o que en su momento no pude entender porque tenía 14 años, me pasó con Los Miserables, el tema de recordarlo como la mejor novela que había leído, como la obra literaria que más me había movilizado, pero la leí siendo muy chico, 15, 16 años, entonces releerla de grande para encontrar un impacto, digamos, en la novela de Víctor Hugo que no había tenido en su momento, para encontrar cómo había esa crítica política contra al maltrato de los desposeídos, encontrar un montón de cosas que forman parte de mi pensamiento y digo, pucha, ya estaban ahí, seguramente me habían quedado en algún lugar del inconsciente, pero digo, ahora, entonces, a veces creo que con los libros uno se puede dar la oportunidad de correr el riesgo, casi te diría que con ninguna otra cosa. Sí, esto se lo digo para aconsejar casi a aquellas personas que buscan a sus antiguas novias por Facebook o sus antiguos novios, no lo hagan, no lo hagan. Siempre es mejor un recuerdo hermoso que un desengaño presente. Mirá, y estamos casi llegando al final de a poco y nos estamos Epa. acercando a la medianoche y tengo este que es una belleza, no solo por lo que está escrito, sino por lo que está en su CD. Yo tengo los recuerdos más lindos de medianoche en Buenos Aires porque quizás fue digamos, mi beca para empezar a jugar con la luz y en los teatros. De hecho, me acuerdo de una función que hicimos en Gessel y cuando terminó se acercó una señora y me dice, así como con mucho fervor, perdón, ¿vos sos el iluminador? Y yo, muy así como contento por esperar un reconocimiento que nunca había tenido en ese rol. Digo, sí, sí, soy yo. Y dice, quiero decirte que la luz es espantosa, está todo oscuro, no se ve nada, te lo digo yo que soy Me iluminadora. acuerdo, me acuerdo que me lo contaste. Y yo esa noche casi no dormí, porque yo que me mataba por generar el clima, fue como esto, puse la velita para que me digan, che, flaco, no se ve nada. Pero me resultó difícil encontrar algo en Medianoche, porque Medianoche, más allá de ser un relato musical, es una recorrida en esa búsqueda, en ese encuentro con algunos fantasmas y algunas ilusiones que se van de alguna manera esfumando a lo largo de esa noche. Pero encontré una cosa acá que me gustó mucho, eh, que dice así. ¿Dónde está? Lo tengo por acá.
Mirá que si nos está mirando la vieja de Gesell, te va a hacer un lío bárbaro, ¿eh? No, no, no. Esto que dice, al llegar la medianoche, supe que debía despedirme para siempre de mis fantasmas, de mi padre y del niño que fui. Pero antes de irse, el poeta me retuvo y me susurró al oído un último secreto. No se preocupe, no busque más, vaya tranquilo y no tema. No voy a decir las últimas líneas, más allá de que están editadas y que la gente lo puede escuchar. Digo, ¿cuál es la relación con el temor en esto que uno hace muchas veces en el análisis y en la vida, sobre todo en estos tiempos donde parece que el mundo se detuvo, pero la cabeza no se detiene nunca? ¿Por qué aparece el temor cuando uno se pone a pensar en todo esto que tiene que ver con recordar lo hecho, pensar en lo que todavía no ocurrió, sobre todo en esta situación que es una especie de hito en la historia de todos, más allá de las subjetividades? Los pacientes hoy traen historias diferentes, pero sin embargo hay algo que de alguna manera nos reúne. Y yo me preguntaba un poco con esto que pasábamos con el primer fragmento de historias, ¿qué cosa vos sentís? ¿Qué cosa te queda como temor de lo pendiente? Digo, en esta situación donde vemos que el tiempo se va haciendo más finito y pareciera que cada decisión que tomamos va a definir el futuro inmediato y no sabemos cuánto más vamos a seguir viviendo. Digo, ¿cómo se juega el temor, el deseo y lo pendiente cuando nos damos cuenta que lo que teníamos hasta marzo hoy parece ser un pasado remoto? Y esta Ujú. cosa de la canción de Serrat que tanto te gusta a vos, sentir que lo más preciado es lo perdido, cómo hacer para seguir construyendo sin sentir ese temor que nos genera la incertidumbre. Yo creo que vamos a tener que seguir construyendo a pesar del temor, ¿no? Cuando el personaje, el poeta le dice al personaje de Medianoche, no busque más, no busque más, vaya tranquilo y no tema, no es, no tema porque está mal, o sea, no tenga el temor que tiene usted, el, el, sabe que no va a encontrar a nadie, o sea, porque la idea es, eh, no tema porque lo que ama no va a morir, no va a morir porque está en usted, no tema porque, como decía Borges, solo una cosa no hay y es el olvido, digamos, por lo menos para cuando uno ha amado o querido gente, ¿no? Nuestros seres queridos que ya no están, tu mamá, mi viejo, eh, es un error salir a buscarlos por las noches, como sombra entre las sombras. Yo cuando quiero encontrar a mi viejo cierro los ojos y lo busco. Y lo busco en sus palabras. Entonces, yo creo que el temor que hay que enfrentar no es un temor fantaseado. O sea, yo creo el único gran miedo es el miedo a la muerte. Y no tener ese miedo no es un acto de valentía, es un acto de torpeza, es negar la existencia de la muerte, es negar la fatalidad de que algún día dejaremos de ser, que algún día todo lo que amamos dejará de ser. ¿Y cómo no vamos a tener temor? ¿Cómo no vamos a tener temor de saber que un día, mira, yo lo pensaba en estos momentos, yo hace 3 meses casi que no veo a mis hijos, ¿sí? Y casualmente, mira, ayer o antes de ayer, pensaba qué fuerte, ¿no? Y recordé que cuando era chico yo tenía miedo no podía creer que alguna vez yo no lo iba a ver más a mi papá, ¿sí? Asocié esto de no ver a mis hijos con no ver a mi padre. Y que cuando yo era chico decía, no, pero no puede ser que algún día yo tenga que aceptar que si mi viejo se muere, yo no voy a poder soportar la idea de no poder verlo más, ¿no? Y se me jugó esta cosa del el temor de, ¿y si no veo más a mis hijos? Estos temores, está bien, un poco fantaseados, que aparecen en momentos como este, pero bueno, no es un tipo de casi 60 años, no soy un nene, pueden pasar muchas cosas. Y yo creo que justamente eh, vivir en serio tiene que ver con tener el coraje de enfrentar esos temores y de hacer a pesar de los temores y de jugar nuestros deseos a pesar de los temores, a pesar de la muerte, a pesar de la injusticia que significa que algún día dejaremos de ser para siempre, a pesar de
el dolor casi intolerable de saber que hay voces que no volveremos a escuchar y abrazos que no volveremos a dar. Bueno, hay que ser muy valiente para transitar la vida en serio con un sentido. La gente mayoritariamente elige esquivar el temor y te dice, no, 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 basta, pará, no hables más de la muerte, no hables más de la... O sea, porque y se entrega, digamos, a la negación de la única certeza que existe, ¿no? De la única posibilidad de la que no nos podremos escapar nunca. Yo creo que lejos de escapar al temor que nos genera esto, tenemos que aceptarlo y tenemos que discurrir sabiendo que lo único que nos defiende de eso, mira vos casi sobre el final volvemos como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Que en definitiva se trata de armar proyectos, ¿eh? En definitiva de lo que se trata es de poner cosas entre la muerte y nosotros, no para olvidarla, para decirle, ¿sabes qué? No, no me paraliza el miedo que te tengo, porque antes de que vos llegues yo tengo un montón de cosas para hacer. Y el encuentro que tendremos algún día se interponen todos mis sueños. Entonces no temo, porque tengo por delante sueños y proyectos que me protegen. Cierto es que algún día se va a morir de risa y me dirá, te tengo malas noticias. Estos proyectos quedaron sin efecto, ni siquiera quedan para otra vida porque no hay otra vida, es esta nomás. Así que hay que animarse a transitar a pesar del miedo sin negar el temor. Me parece que ese es el desafío. Bueno, la verdad que mira, estando con vos voy a citar a Cassiari. Él decía una cosa muy linda que es cuando nosotros empezamos a hacer una obra en construcción y la gente empezó a venir, a venir, a venir y de hecho lo sigue haciendo. Tiene funciones Ujú, suspendidas ahora. Cuando empezó a crecer tanto, un día Cassiari dice, ni en mis sueños esto era así. ujú. Eh, Podría decirte que ni en mis sueños charlar una hora con vos era así, con con esta certeza dentro de la incertidumbre de saber que nos hemos reencontrado, hemos podido transitar algunos textos de tus libros, he podido de alguna manera charlar con vos sobre cosas que pasan por mi deseo, que pasan por mis proyectos, la posibilidad de pensar en voz alta, pero también dejarse llevar por lo que uno siente. No todo es hemisferio izquierdo en la vida. Ujú. Y lo salteé porque tenía que ver con un momento muy especial. No te voy a pedir que cuentes la historia, pero sí quiero leer este fragmento porque hablabas de los proyectos, hablabas de los desafíos y mi Bobe Fanny, con sus 89, después de estar muchos años sentada en su silla de ruedas, en esta cuarentena, en Quilmes, cuidada por dos mujeres, una madre y una hija, que la suelen cuidar en su casa, y ella se fue a Ujú. instalar a Quilmes para cuidarlas y cuidarse ella, empezó a caminar. Y nos mandan los videos y es una cosa preciosa. Y digamos, no solo la autora de mi madre o la coautora de mi madre, sino la autora de aquella célebre frase, ser solo en el mundo es no ser, Ujú. me hizo acordar mucho a este final de encuentros. No por la historia que muchos ya escucharon, sino por las palabras previas, que es algo que vos decís así. Recuerdo que en uno de los geriátricos en los que trabajaba había una abuela de 98 años. Yo hacía mi recorrida habitual, los visitaba en sus habitaciones a todas, menos a ella. No quería incomodarla porque era ya demasiado grande. Hasta que un día la abuela me mandó a llamar y me dijo, yo veo que usted viene siempre acá y que habla con todas menos conmigo. Y me gustaría hacerle una pregunta. Dígame, te dijo, mirándote fijo, ¿usted cree que porque soy vieja yo no tengo nada importante que decir? Ujú. Este es el preámbulo de La Vieja Torranta, mucha gente ya lo habrá escuchado, pero a mí me gusta sobre este final pensar en lo pendiente, en esta cosa de lo que otro tiene para decir y lo que otro tiene para escuchar, y quizás pedirte a vos ciertas palabras que de alguna manera las tenés todas, es como decirte, qué sé yo, es como comer un postre después del postre. Pero sí me gustaría pensar en esto,
en entender, como en aquella película de Woody Allen que tantas veces vimos, que no hay edad para relaborar, no hay edad para dejar de decir. Digo, de alguna manera desmistificar esto de que hay cierta edad, el capitalismo trabaja mucho para Mm. que nuestros viejos, a mí me gusta decirles así, sean descartables, sean desechables, y quizás son los más golpeados en este tiempo, donde por cuidarlos casi no los podemos ir a ver. Entonces, para cerrar en estos minutitos que quedan, qué sé yo, si hubiera un resumen de La Vieja Torranta me encantaría, me parece que tiene otro tiempo y otro clima, pero sí que puedas decir algo con respecto a qué significa escuchar a alguien que todavía tiene algo para decir y que tiene algo para relaborar, porque más allá de los tiempos cronológicos, nunca es tarde para terminar de cerrar heridas y para encontrar nuevas significaciones. Yo creo que negarle la escucha a alguien es matarlo. La importancia de escuchar a alguien es reconocerlo, justamente hablamos del reconocimiento, ¿no? Es como reconocerlo como alguien que está ligado a la vida porque está ligado a la palabra, ¿sí? Es reconocer en ese decir algo importante. Yo creo que recién hablábamos un poco de, lejos de pedirle ahora, pedirle a la vida que alargue, que nos dé unos minutos de alargue, ¿no? ¿Sabes por qué? Bueno, porque todavía tenemos cosas para decir y tenemos cosas para escuchar. Pero cuando a alguien le quitas ese derecho, yo fui muy intensamente feliz a pesar de los dolores cuando trabajé en los geriátricos, a pesar de cada semana que iba a haber perdido a alguno de los pacientes. Eh, pero así todo, digamos, y del dolor, decir, bueno, trabajé tanto con esta persona y bueno, listo, estamos hablando de gente 98, 96, en algún momento la vida se termina. A pesar de esos dolores, saber que esa gente por ahí me esperaba el día que yo iba, digo, que me decía, yo me quedé pensando, le quiero contar algo, bueno, es ligarlos a la palabra, abrir el territorio de la escucha, es decirle, vos existís. Vos sos alguien, lo que te pasa, lo que viviste, lo que te atemoriza, lo que soñás, es importante, ¿sí? Por lo menos importante para mí, por eso lo quiero escuchar. Entonces creo que es lo más interesante y lo más poderoso que tiene el psicoanálisis, esto de abrir un espacio de escucha que hace que el otro sea, ¿sí? Retomando esta frase de tu abuela, ¿no? Ser solo es no ser. O sea, yo diría, ser sin que te escuchen es no ser. Cuando te dejan de escuchar ya no sos, ¿sí? Entonces me parece que justamente de lo que se trata, el psicoanálisis es una invitación a que el otro se anime a ser quien es, a ser lo que desea. Entonces, no hay otra manera de invitarlo a ser de verdad que invitarlo a hablar, que decirle lo que usted diga, en tanto y en cuanto lleva mucho de sus deseos, lleva mucho de sus miedos, lleva mucho de sus heridas. Eso es lo que usted es. Por eso hable, que más allá de lo que diga hay algo de usted que va a aparecer, quiera o no quiera sus palabras. Y yo estoy dispuesto a recibir eso que ni usted mismo quiere recibir cuando está solo. Yo creo que esa es la magia del psicoanálisis y que por eso es tan importante esto de decirle a alguien que puede ser escuchado. ¿Mm? Pero antes de que vos te despidas, déjame hacer un último brindis con vos, amigo Claro querido. que sí. Déjame brindar por los encuentros que no están pudiendo ser. Déjame brindar por los amigos. Déjame brindar por nuestro querido Charlie, por Alejo, por aquellos que han compartido con nosotros, por nuestros hijos, por nuestras hermosas esposas, por todos los sueños que todavía nos restan por pelear y porque siento un profundo orgullo de haberte visto nacer en aquel deseo de ser un analista y hoy verte ayudando a la gente, verte escribiendo tus libros de psicoanálisis. De alguna manera me siento muy orgulloso de nuestra amistad, así que gracias también por esta charla. Yo te agradezco a vos, Gaby. No quiero dejar de mencionar a la gente del Ameguino. Tuve la suerte de empezar a hacer la concurrencia ahí y el Ameguino entendió, como diría Lacan, que un analista debe ser
consecuente con las circunstancias en las que le toca vivir, que no puede ser ajeno a su época. El Ameguino abrió una línea, que es Ameguino Atiende, está en las redes sociales, hay gente que llena un formulario, una solicitud, es lo que nos queda, lo poco que nos queda de la salud mental pública, y se armó un dispositivo donde la gente recibe un llamado, y ese llamado simplemente lo que hace es habilitar la palabra. Y bueno, Entonces me parece que no es poco en este mundo donde el discurso capitalista intenta callarnos, intenta decir lo que nosotros creemos que tenemos que decir, de encontrar esa singularidad y de poder escuchar a la gente que quizás no tiene la posibilidad de ir a ningún lado, sobre todo en este tiempo. Este tiempo también sirvió para entender que el cuerpo del analista puede ser una voz, puede ser un teléfono, puede ser un lugar de alojamiento de la angustia, y que hacemos con lo que podemos y con lo que tenemos, y no me parece que sea poca cosa encontrar un número, un mail, una dirección, un Instagram. Digo, me parece que vamos también ayornándonos a la época y entendiendo que trabajamos para que la gente sufra menos y para que a partir de la palabra aparezca algo del inconsciente y, si tenemos suerte, un deseo posible. Porque pareciera que todos los deseos son imposibles. Yo puedo dar fe que con intensidad algunos llevan tiempo, pero se logran. Así que te agradezco mucho. Hay una cuenta regresiva que dice 1 minuto y medio y me parece que todavía tenemos mucho para charlar, mucho para escuchar, y es una grata noticia que hasta ahora más de 1000 personas estén escuchando la palabra, y quizás, como tantas veces en tus charlas, se les dibuje una pregunta de un posible análisis para transformarse en un nuevo sujeto del deseo y la palabra. amigo querido, hasta el próximo encuentro, hasta la próxima charla. Gracias a la gente que te sigue por habernos acompañado y no nos olvidemos de eso. O sea, no importa si es por teléfono, no importa si es por el intermedio de la internet. Acá estamos los analistas. Estamos para seguir diciéndole a alguien, hable porque lo que usted tiene para decir a mí me importa. Y creo que eso es todo. Con eso, si lo hacemos por teléfono, como lo hagamos, ya habilitamos algo que va a aliviar el dolor. Salud, amigo. Salud, compañero. Hasta la próxima. Hasta la próxima.